Bienvenidos sean a Teatralidades, un espacio para las artes escénicas. En este programa visitaremos el Centro Cultural del Bosque, donde se encuentra la Sala Javier Villaurrutia, que lleva ese nombre en honor a uno de los poetas y dramaturgos mexicanos del siglo XX. ¡Comenzamos! En uno de los enclaves culturales más significativos de la inconmensurable Ciudad de México, se localiza el Centro Cultural del Bosque, que indiscutiblemente es uno de los recintos escénicos de mayor tradición para todos los creadores de teatro y de danza del país. Esta bisagra urbana, contigua al Auditorio Nacional, es un espacio cultural indispensable. Cada vez que vengo al Centro Cultural del Bosque me sucede algo interesante porque me recuerdo a mí de niño corriendo por los pasillos de lo que en ese entonces se denominaba Unidad Artística y Cultural del Bosque, para entrar a ver obras como Ubu Rey de Alfred Jarry bajo la dirección de Peter Brook, o la emblemática puesta en escena de La Clase Muerta de Tadeusz Kantor. El complejo escénico de los teatros de atrás del auditorio están conformados por el Teatro del Bosque, hoy Julio Castillo; Teatro El Granero, hoy Javier Rojas; El Galeón; El Orientación; el Teatro de la Danza, la Sala del Centro Cultural del Bosque; el Espacio Abierto Plaza Ángel Salas y la Sala Javier Villaurrutia, que lleva este nombre en honor al escritor y dramaturgo mexicano. Un 27 de marzo de 1903 nace en la Ciudad de México Javier Villaurrutia González, de padres mexicanos. Villaurrutia fue un libérrimo autor que cultivó los géneros de la poesía, la crítica literaria, el ensayo y la dramaturgia, convirtiéndose en uno de los más grandes escritores mexicanos del siglo XX. Incentivaba su alma leyendo al eucarístico López Velarde. Tradujo a los más grandes de su tiempo, William Blake, André Gide y Anton Chekhov. Javier con X fue un hombre de avanzada, no solo por la importación de autores extranjeros que trajo a México, empezando por su ídolo, el italiano Massimo Bontempelli, quien introdujo el surrealismo en Italia según su propia concepción teórica a la que llamó realismo mágico; o al poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico y cineasta francés Jean Cocteau; o a Eugene O'Neill, el dramaturgo estadounidense que introdujo como nadie el realismo dramático. Por otra parte, es un visionario que se adelanta al existencialismo de los franceses Jean-Paul Sartre y de Albert Camus, como consta en su obra cumbre Invitación a la muerte, en la que especialmente refleja su preocupación por la muerte. A estos textos dramáticos le siguen La mulata de Córdoba en 1948 y La tragedia de las equivocaciones de 1951, en la que los personajes de su teatro van más allá de su frontera, transgreden, rompen ataduras, dudan, que son sombras que violan las reglas sociales. Abrazó la poesía y la poesía lo abrazó a él mientras lo fue consumiendo lentamente con sus llamas. Y en el juego angustioso de un espejo frente a otro cae mi voz, y mi voz que madura, 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 como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada, de nocturno en que nada se oye. Que fue miembro del grupo Los Contemporáneos y promotor del proyecto experimental Teatro de Ulises, junto con Salvador Novo, Celestino Gorostiza, Manuel Rodríguez Lozano, Gilberto Owen y Antonieta Rivas Mercado. Con Carlos Pellicer y Salvador Novo hay que contarlo como actor y motor en el ámbito cultural de México durante la primera mitad del siglo XX. Con Gilberto Owen ha hecho, antes o al mismo tiempo que los suprarrealistas, o sin saber que ellos lo hacían, experiencias de escritura automática y coleccionó sueños a la edad que otros coleccionan libros. Ha dibujado con los ojos cerrados y ha soñado con los ojos abiertos. Prefirió ser imprudente y exponerse en el cambio a salvarse en la abstención.
El 25 de diciembre de 1950, en la Ciudad de México, el notable poeta, dramaturgo y ensayista Javier Villaurrutia fallece. En el año de 1957 se inauguró la Sala Javier Villaurrutia con la obra La Edad Verde, de Raúl Moncada Galán. Esta noche estaremos aquí presenciando la obra El Charco Inútil, de David de Sola, con dirección de Carlos Corona. En cualquier lugar donde hay un verdadero actor, ahí está presente el teatro. Tercera llamada para El Charco Inútil de David de Sola, con la dirección de Carlos Corona. Teatralidades. El Charco Inútil es un drama sobre la locura como vía de escape. Por lo demás es una historia de misterio, amor, angustia y soledad, donde los personajes buscan en la demencia algo que se asemeje a la felicidad. David de Sola, el dramaturgo español más montado en México, escribió esta obra ganadora del Premio Lope de Vega 2007 con el título original La Charca Inútil, en la que retrata a seres atormentados, víctimas de un entorno opresivo y de una sociedad que hurga en el dolor ajeno. La puesta en escena, dirigida meritoriamente por Carlos Corona, habla del daño colateral del atentado llevado a cabo por terroristas yihadistas, conocido también por el numerónimo 11M. Oscar, interpretado por Tomás Rojas, es un profesor cobarde, inseguro, pesimista, sensible y desilusionado de la vida. Tiene encuentros extraños con un antiguo profesor, interpretado magistralmente por Miguel Flores, un doctor cínico y sabio que a través de pruebas le hace ver que es un títere de sus propios miedos y le da consejos para que logre superar su cobardía. A mí lo que me gusta más de esta obra es el proyecto, que no sé si han hablado de él, ¿no? El proyecto que es para los jóvenes, ¿no? Un convenio que hay con Bellas Artes para que los jóvenes vengan al teatro y vean esta obra, que es realmente muy interesante, cuyo trasfondo es muy fuerte, terrible, triste, pero la estructura y la forma es, creo yo, muy divertida, ¿no? En ese desolado lugar, el doctor también le da clases para sobrevivir en una sociedad enferma y perversa. Lo pienso porque la situación, sobre todo los medios de comunicación, la manera en que manejan el corazón humano y intentan sacar dinero de la sensibilidad de las personas y del dolor de las personas, es negociar con el dolor humano, y eso es muy enfermo y perverso, ¿no? Que no es necesario evitar la realidad o vivir sufriendo por los traumas de un accidente en la escuela en donde daba clases, ya que uno de sus alumnos, al ser sorprendido fumando, lo arroja por las escaleras. Descubrí a un alumno fumando en los pasillos de la escuela. Le quité la cajetilla de cigarros, quiso que se la devolviera, se puso muy violento y terminó dando una golpiza delante de sus compañeros. Tiene solo 13 años, pero no pude defenderlo. Por eso que sí. Me empujó por unas escaleras. Sino que se debe tener confianza en uno mismo y comprender que de alguna manera todos estamos locos y cuerdos a la vez. Y al mismo tiempo, el otro espacio que está dibujado con gis es la casa de Irene, interpretado por Úrsula Pruneda. Irene es una mujer con una pérdida muy, muy grande, con un dolor incurable, con el que está aprendiendo a vivir, a sobrevivir, a encontrarle un nuevo sentido a la vida. Y es la primera vez que ella se enamora después de toda esta cosa que ella ha vivido. Es la primera vez que ella se vuelve a enfrentar al amor. Y pues ese es el reto, francamente. Volver a creer, volver a amar, volver a enamorarse y hacerlo.
una mujer anclada al recuerdo de su hijo Diego, muerto en el atentado de la estación de trenes de Atocha y a quien asegura ver todos los días. Irene, al conocer a Oscar, se enamora de él y lo contrata para darle sorprendentes clases de gramática y de francés a su hijo, con la idea de que de esta forma podrá hacerlo más inteligente y quizá hasta revivirlo. Según Ionesco, en la dualidad fantasía-realidad, la fantasía a través de la creatividad no es una huida de la realidad, sino un derecho. Yo creo que ahí Ionesco es un tramposo porque está haciendo el análisis de lo que tiene tras de sí para la creatividad. Indudablemente cualquier artista piensa que la creatividad no es una fuga, sino una visión de otra realidad alternativa que puede ser interesante. Los artistas son creadores de realidades alternas que están cabalmente vigentes a través de su obra. Sin embargo, lo que se está planteando aquí no es la creatividad fantasiosa, sino las patologías perversas de una sociedad. Irene responde de una manera huidiza a una situación violenta de extrema gravedad. La mujer que pierde a su hijo crea a un hijo imaginario. Eso no es nada creativo, simplemente es una incapacidad de poder asumir que la realidad determinó a través de una situación de violencia, en este caso el atentado terrorista, la pérdida de un hijo. Crear a un hijo alterno e imaginario en una estructura fantasiosa, establecida por un individuo que intenta sustituir la realidad y justificarla para no sufrir tanto, deriva en una mentira porque se sufre el doble. El golpe de esa realidad con esa fantasía es insoportable. Bueno, es una obra que me gustó, que me parece que hace reflexionar un poco sobre el sistema en el que vivimos. Pues a mí me conmovió mucho. Yo se lo recomiendo ampliamente porque las actuaciones son muy buenas, el texto es muy bueno y todo el manejo de la obra está muy bien hecho. Es una puesta en escena sumamente propositiva porque nos está hablando de una tragedia contemporánea y desdibuja esas fronteras que existen entre la realidad y la ficción, y creo que fueron muy bien elegidos los tres actores. Sublime Miguel Flores con esa dicción que lo caracteriza y muy bien interpretados los papeles de la madre desolada y el profesor que también sufrió una experiencia dramática que lo trastocó. Una obra ampliamente recomendable para todo el público, Un charco inútil, de David Sola, dirigida por Carlos Corona. A 110 años del natalicio de Javier Villaurrutia, presenciaremos La estatua asesinada, drama poético basado en un poema del mismo autor, escrito por Gonzalo Valdés Medellín. ¿Murió realmente Javier Villaurrutia de una angina de pecho, fulminado por un infarto? ¿O como levantó la leyenda, se suicidó? Veamos a Javier Villaurrutia, La estatua asesinada, de su Nocturno de la estatua, disertar sobre su vida, su poesía, su nostalgia de la muerte y su invitación a la muerte. Pero finalmente, ¿sabremos si fue un acto suicida el que lo condujo a la muerte? ¿O tendremos la certeza de que aquello que asienta en su acto de defunción no es la verdad? Javier Villaurrutia, La estatua asesinada, drama poético que se presenta en la Sala Manuel M. Ponce, rindiendo un merecido homenaje a Villaurrutia, definido por Octavio Paz como uno de los mexicanos más inteligentes y lúcidos de la primavera. Es una celebración redonda, 110 años, y sobre todo para valorar la importancia que tuvo él como poeta, pero también como hombre de teatro, como hombre de cine, como figura pública. Siglo y una década después, un dramaturgo mexicano, Gonzalo Valdés Medellín, imagina a Villaurrutia en los primeros minutos posteriores a su muerte, en espíritu, desprendiéndose del cuerpo que lo habitó, rodeado de ángeles, quizás a los que cantó en su poema Nocturno de los Ángeles, y que se personifican en la muerte, la vida, el amor y el destino. Por caminos ignorados, por hendiduras secretas, por las misteriosas vetas de troncos recién cortados, te ven mis ojos cerrados, entrar en mi alcoba oscura, a convertir mi envoltura opaca, febril, cambiante, en materia de diamante, luminosa, eterna y pura. En el roce
en el contacto, en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto. Hay el misterio, pacto, del espasmo delirante en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se funden cuando eres mía y soy tuyo en un instante. Javier Villaurrutia resucita antes de cruzar el umbral del más allá y reflexiona acerca de su vida como intelectual, como poeta, como hombre de teatro. Recuerdo que era acaso demasiado cuando soñé. ¿Qué soñé? ¿Qué viví? ¿Viví de morir? ¿Acaso no es un sueño la vida y sí lo sea la muerte, la que nos lleva a vivir en un instante único, irrepetible, insólito, toda nuestra vida? Con X, con la cruz que cimentó mi calvario. Revive por instantes sus pasiones más trascendentales en la vida terrena, pero son solo dos personajes a los que convoca en sus últimos momentos. Agustín Lazo, pintor y dramaturgo, quien fuera su pareja, y un joven poeta, admirador y ciertamente discípulo suyo, Octavio Paz. Uno de los mexicanos más lúcidos e inteligentes de la primera mitad del siglo XX, lector del Inmoralista de Gil y traductor del Matrimonio del Cielo y el Infierno de William Blake. Dentro de esta obra dramática yo interpreto varios personajes. Interpreto en primer lugar al Ángel del Amor, que después se transforma en Agustín Lazo, que fue el amante de Javier Villaurrutia. Posteriormente también interpreto a un joven citadino, callejero, que prácticamente busca el amor libre, ¿no? Y culmino con el personaje de Octavio Paz en su versión joven. Pero yo creo que a final de cuentas Villaurrutia nunca muere, ¿no? Villaurrutia está en nosotros, en su poesía, en su teatro sobre todo. Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia del Instituto Nacional de Bellas Artes. El Centro de Creación Literaria constituye uno de los archivos personales más ricos y variados bajo la tutela de la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. El material que se exhibe en este recinto en su conjunto sitúa la dimensión del trabajo literario del escritor e ilustra su labor como poeta, crítico, ensayista, dramaturgo y traductor. Sintetiza su vida personal y literaria. Los documentos son de diferentes tipologías: cartas, manuscritos, originales mecanográficos, telegramas, fotografías, dibujos, programas de mano, así como invitaciones para obras de teatro, libros, traducciones, actas, expedientes notariales, entre otros objetos. El periodo de documentación abarca aproximadamente desde la década de 1920 a 1950.